El Absoluto es la deidad suprema. Es, en palabras humanas, una mente divina donde todo puede existir. En el interior del Absoluto solo había silencio y orden. Pero hubo un Dios que se creó a sí mismo, imaginándose. Fue el primer pensamiento, el nacimiento del ruido y del caos. Después de dotarse de vida y forma, dicha deidad se nombró Einen, el Dios primigenio, Padre de todo y Madre de la nada, Creador y Destructor, omnipotente mas no omnisciente. Con su nacimiento, el primer pensamiento o el primer sonido en el Absoluto, se crearon tres planos dentro de la mente divina: el plano mental, el plano espiritual y el plano terrenal, aunque los tres planos estaban mezclados entre el caos primordial. El caos primordial era, en resumen, la luz y la oscuridad entreveradas que emanaron producto del ruido de la creación del universo. Esta unión de elementos opuestos creaba una presión que estuvo a punto de desaparecer a Einen. El Dios primigenio, para protegerse, tuvo un segundo pensamiento. Creó un planeta lo suficientemente resistente para eludir la fuerza destructiva de la luz y la oscuridad. El tiempo parecía transcurrir y a la vez no. Era como si desde que Einen se creó había pasado una eternidad, pero también hubiera pasado un segundo. Un vacío perforaba su interior mientras vivía en aquel universo caótico. Esa sensación impregnaba en su ser la idea de ¡muévete! ¡Hazlo! Por lo que Einen tuvo su tercer pensamiento, continuar con su creación para desaparecer esa desagradable sensación en su pecho. Pero el primigenio tenía un conflicto, su dualidad. Cada personalidad del Dios quería instaurar un tipo de mundo. Su lado puro ansiaba un planeta sin sufrimiento, mientras su lado impuro quería instaurar un reino lleno de sufrimiento. Aún sin ponerse de acuerdo sus dos personalidades en su interior sobre cuál mundo crearían, su parte pura comenzó por crear a más dioses para darles la tarea y el poder para que lo ayudaran a construir el paraíso. Pero, ya que el universo seguía siendo una mezcla de elementos opuestos, sin polaridad, los dioses estaban vivos y muertos a la vez. Su lado oscuro, de manera abrupta, destruyó las deidades que recién trajo al mundo. Einen no tenía control de sí mismo. No pudo impedir que su lado impuro destruyera a los dioses que acababa de concebir. Su lado puro se siente arrepentido de lo que acababa de hacer, pero también siente como una parte de él disfruta de destruir lo creado, convertirlo en cenizas. Aunque su parte benévola piensa que si destruir sus creaciones también podría ser un acto de misericordia de su lado oscuro, para evitar que los dioses que creó existan en el caos primordial. El Dios primigenio estaba lejos de alcanzar la omnisciencia. Al no estar en armonía su dualidad mental, sus dos personalidades, sus dos enfoques distintos, no encontraba las respuestas a sus conflictos internos y a los del universo. A lo que sí encontró respuesta es porque aún no existían las condiciones necesarias para la vida. Descubrió que, como los tres planos y el poder de la inmortalidad y la muerte estaban mezclados entre la luz y la oscuridad, no era posible, ni tenía sentido, la existencia en el caos primordial. Todo debía separarse. La mezcla de la luz y la oscuridad era un Dios, con conciencia, llamado por sí mismo Uden. Es tan poderoso como Einen y comparten la misma debilidad. Su dualidad siempre está en guerra. Uden, la inmortalidad contra la muerte, y Einen, el bien contra el mal, libraban una batalla contra sí mismos. Para adueñarse del control de sí mismo y del universo, su lado oscuro intentó desaparecer a su contraparte, para que no exista alguien que pueda oponérsele, para poder crear el mundo que tanto añora
un lugar donde reina el sufrimiento y la oscuridad. Sin embargo, su parte benévola tiene el mismo poder que su antítesis. No parecía que algún lado fuera a ganar. Einen no pudo evitar dominarse por las dos vertientes en su ser. No logró conciliar a sus dos formas de pensar. La batalla terminó en un empate. Los dos ataques estallaron, creando un halo de energía destructiva que dividió su mente, su alma y su cuerpo, formándose una mezcla de estos tres elementos de cada mitad del dios Einen, respectivamente. Una parte fue impulsada hacia la izquierda y la otra hacia la derecha del mundo. La onda destructiva se extendió por todo el universo, dividiendo la luz y la oscuridad. El poder combinado de las dos partes del dios Einen también separó los tres planos, el plano mental, el espiritual y el terrenal. Del orden que se empezó a establecer, nacieron las tres conectoras, diosas que mantenían unidos pero separados los tres planos para que se pudiera engendrar la vida. El dios de la geometría y arquitectura divina también nació en ese momento, para dar estructura y armonía a las formas del todo. En el plano terrenal, la luz blanca, la parte pura de Uden, se dio el nombre de Pleiro. Dicha luz iluminaba la mitad del universo y la mitad del mundo. El poder de la luz concibió 7 hijos para bendecir a los seres vivos en su dominio: la saciedad, la eterna juventud, la salud, el calor, el placer, el libre albedrío y la inmortalidad. Estas 7 bendiciones fueron llamados los 7 emisarios del principio. La oscuridad, la parte impura de Uden, se dio el nombre de Amenumbra, la mitad del universo oscuro, que ennegrecía la mitad del mundo. Concibió 7 hijos para hacer sufrir a los seres vivos bajo su reino: el hambre, la vejez, el tiempo, las enfermedades, el frío, el dolor, el destino y la muerte. Estas 7 maldiciones fueron llamados los 7 emisarios del final. El planeta siempre está inmóvil, por lo que una mitad del mundo siempre está iluminada y la otra mitad siempre permanece en la oscuridad. Los 3 planos unieron sus poderes para crear a su representación física en el plano terrenal. Surgió de esa mezcla los Titanes, un ser de 5 cabezas, cada una con la capacidad de controlar uno de los 3 planos, y la combinación de estos: mente, alma, cuerpo, vida y existencia. La cabeza del titán de la existencia, por ejemplo, todo lo que estuviera por debajo de su poder al ser contemplado por su ojo podía existir. Si ese ojo dejara de verlo, desaparecería. Y el titán que controlaba la vida dotaba a los seres la capacidad de reproducirse y aumentar la fertilidad, incluso bajo la oscuridad de Amenumbra, ahí donde reina la muerte. Los titanes estaban expectantes por saber si las 2 mitades de Einen sobrevivirían, ya que el poder destructor residual del ataque del dios primigenio aún se seguía esparciendo por el mundo, amenazando con desintegrar su propia dualidad. Aunque estas 2 mitades fueran eternas, o una esté bendecida por la inmortalidad que la luz otorga, el poder combinado de las 2 fuerzas de Einen podía acabar con su perpetuidad debido a su estado actual. La parte impura de Einen, Eidor, el dios del mal, un niño dueño de los pensamientos más crueles y despiadados, y la parte pura de Einen, Edora, la diosa del bien, una niña con el corazón más puro y bondadoso. Aferrándose a la existencia, cada uno creó una esfera protectora de tamaño colosal para evitar su muerte. Eidor se encontraba en el lado de la luz y
Eudora en el lado oscuro del mundo. Después de la conmoción por la batalla que Einen tuvo contra sí mismo, y cuando finalmente los tres planos, y la luz y la oscuridad se dividieron, el primigenio por fin se encontró con el silencio. Aunque su esencia, su ser, su existencia estaba agonizando, desapareciendo, estaba absorto contemplando el mundo, y a Eudora y Eidor en él. Se dio cuenta de que cuando todo era uno, no desaparecía el vacío que sentía en su ser, pero ahora estaba tranquilo. La respuesta que buscaba sobre qué tipo de mundo crear estaba ante él. Le maravilló la claridad de la luz y lo sombrío de la oscuridad. Pero el universo aún no era perfecto para que se pudiera dar una existencia con sentido. Pero al ver al planeta junto a su dualidad, descubrió qué principio debía regir al mundo ideal, al universo y a todo lo que existe. Sus dos personalidades estaban equivocadas, pero ya no tenía el poder para crear el universo perfecto. Esperaba y deseaba que Eudora y Eidor lo descubrieran. Einen temía por el futuro de la diosa del bien y por toda su creación, ya que el dios oscuro inevitablemente se enfrentaría a ella, porque los dos dioses seguirán estando en contra de las ideas del otro. No conocen la respuesta al conflicto de ambas vertientes ideológicas. Lo único que podía y quiso hacer Einen con la energía que le quedaba fue convertir su voluntad en una ley absoluta, imperecedera, el karma. Es su legado. Nace una fuerza universal para proteger a la diosa Eudora y a todo ser. Einen alcanzó el nivel más alto de conciencia, a la altura del absoluto. Se volvió omnisciente. El ser trasciende al máximo cuando cumples tu razón de existir. Su existencia se desvanece junto con la respuesta al conflicto de sus dos personalidades y jamás volverá a ser contemplada por alguien más. Eudora continuó con su desarrollo corporal dentro de la esfera protectora en la que estaba. Pese a estar segura ahí, no dejaba de llorar. Dicha esfera fue reduciendo su tamaño hasta alcanzar los 3 metros de diámetro aproximadamente. La bebé estaba aterrada por la ominosa oscuridad. Amenumbra, el abismo oscuro, observaba la parte pura de Einen. Ansiaba que saliera de esa esfera protectora para poder hacerla sufrir. En la otra mitad del mundo, Eidor también continuaba con su desarrollo en su esfera protectora, en completa serenidad. La esfera protectora del dios del mal también se redujo hasta llegar a los 3 metros de diámetro. El bebé estaba tranquilo, relajado por la luz protectora. Pleiro, la luz blanca, observaba la parte impura de Einen. Ansiaba que saliera de esa esfera protectora para que disfrutara de su bendición. Pasaron 10.000 años para que Eudora terminara su desarrollo corporal. Los dioses ya no pueden envejecer más después de este punto, y los únicos emisarios del final que tenían efecto sobre estos eran el frío, el dolor y el destino. Aunque el destino no afecta a Eudora, pero a los demás dioses sí. La mayoría de las deidades estaban destinadas a vivir en un mundo frío y a sufrir eternamente por el dolor bajo la oscuridad de Amenumbra. Aunque la existencia de Eudora emitía una luz que impedía que estuvieran en completa oscuridad, además de imposibilitar que el frío se intensificara al máximo para evitar que nevara. La semigenia no dejaba de sentir miedo por la oscuridad que la rodeaba. No había salido de esa esfera protectora.
Ahora que el poder de la inmortalidad y la muerte y los tres planos estaban separados y conectados, la diosa del bien pudo concebir un bebé en normales condiciones. Llamó a su hijo Crisis, el dios creador. A su hijo le encomendaría la tarea de materializar el paraíso y acabar, por ende, con el poder de la oscuridad y el sufrimiento. Eidor no dejaba de sentir una profunda tranquilidad por la luminosidad de Pleiro. El dios no había salido de su esfera protectora. Aunque los dioses son beneficiados por los 7 emisarios del principio, Eidor no quería exponer su cuerpo directamente a la luz. Tenía un mal presentimiento si llegara a suceder eso. El dios del mal creó con su carne y sangre a una bebé, Oasis, la diosa de la destrucción. A su niña le encomendaría la tarea de acabar con el poder de la luz y la plenitud para construir un oscuro infierno. Cuando el cuerpo de Crisis alcanzó la niñez, comenzó a ejecutar la tarea que le encomendó su madre, su razón de existir. Creó tierras, la vegetación, los mares y las montañas, y creó a los dioses encargados de mantener la naturaleza. Y lo último que materializó fueron 2 diosas, Elisea, la diosa del paraíso, y Hewa, la diosa de la paz. Las 2 deidades instaurarían por el poder que Crisis les otorgó un paraíso lleno de paz. La luz se filtraba débilmente en la esfera de Eidor. Oasis fue más afectada por la luminosidad de Pleiro que su padre. La niña no tenía pensado destruir la luz, su razón de existir. Ella simplemente contemplaba el exterior y la luz sin expresión alguna en sus ojos, sintiendo una paz y plenitud infinita. Eidor perdió la paciencia. Entendió que su hija nunca llevaría a cabo su misión como la diosa de la destrucción. Además, odiaba con cada segundo que pasaba la mirada que tenía su hija. Al igual que Crisis en la otra mitad del mundo, el dios del mal creó tierras, vegetación y mares, y creó 2 deidades, Veluma, la diosa de la guerra, y Yerena, la diosa del infierno, y las dotó con la capacidad mental de apreciar su existencia a pesar de vivir en un mundo sin necesidades, para que puedan cumplir su razón de existir, enfrentar a la luz, para hacer del mundo un infierno bélico. Las diosas del paraíso y de la paz unieron sus habilidades para nullificar los poderes de Amenumbra. Y funcionó. Poco a poco iban desapareciendo los emisarios del final. Se estaba gestando un paraíso lleno de paz bajo la oscuridad. Por el poder del destino, Amenumbra tenía encadenadas las voluntades de la mayoría de los dioses. Podría cambiar las acciones de las diosas de la paz y el paraíso, pero decidió hacer algo diferente. Concibió millones de seres llamados Démeres, dotados de un poder único, la capacidad de asesinar dioses. Pese al miedo que le infundía Amenumbra, Crisis salió de la esfera protectora de su madre y se unió a los otros dioses para ayudarlos a pelear. Así comenzó la primera guerra divina. A pesar de dotarlas con una razón de existir y la capacidad de apreciar su existencia, ninguna diosa sentía la necesidad de cumplir su misión. La luz oscurecía ese don. Se dedicaban simplemente a disfrutar del paraíso. El éxtasis que se sentía bajo la luz era infinito. Oasis salió de la esfera protectora de su padre y se unió a los otros dioses para disfrutar con ellos del paraíso. Amenumbra concibió seres más fuertes que los Démeres para reforzar su ejército. Dichos refuerzos asesinaron a las primeras 2 diosas, Elisea y Hewa. Del cadáver de la diosa de la paz nació el dios de la guerra, Krieger, y del cadáver de la diosa del paraíso nació el dios del infierno, Jigoker. Los dioses nacieron con edad adulta para ayudar en la batalla. Edora vio que la batalla estaba inclinada para los hijos de la oscuridad.
aún con los 2 nuevos dioses en su ejército. Entonces, para intentar vencer a Amenumbra, la diosa del bien, creó una subdivisión en el plano mental, donde creó millones de mentes masculinas, dándoles la misión de trasladarse al plano espiritual, y después de la unión de la mente y el alma, trasladarse al plano terrenal, para poseer uno de los 3 cuerpos humanos, cada uno dotado con una virtud. A uno le dio la fuerza inconmensurable, a otro le otorgó una inteligencia descomunal, y al último lo impregnó con una voluntad inquebrantable. Los humanos eran afectados por los 7 emisarios del final. Después de que los humanos entrenaron y pulieron sus dones en una zona restringida, se unieron a la guerra y lograron ganar la batalla. Édora y Amenumbra llegaron a un acuerdo para terminar con la primera guerra divina. Eidor es un ser contemplativo. Deja actuar a los dioses sin intervenir. Pero no había por qué seguir viendo el comportamiento de las deidades. No importa cuánto más tiempo pasara, seguirían sin cumplir su razón de existir. El dios oscuro particionó la subdivisión que creó su otra mitad en el plano mental, donde residían las mentes humanas, sembrando millones de mentes masculinas en esa parte para que compitieran entre ellas para poseer alguno de los 3 cuerpos humanos que estaban en esa mitad del mundo, todos despojados de alguna virtud. A uno le arrebató su fuerza, a otro su inteligencia y al último su voluntad. Esperaba que al quitarles esas cualidades, al no regalarles una habilidad única, pudieran desarrollarla o crearan la cualidad que ellos quisieran. Todas las posibilidades estaban a su alcance. Eidor quería que los humanos sí desafiaran a la luz y la erradicaran. Los humanos tampoco intentaron seguir un objetivo, incluso estando en una zona restringida que los resguardaba de la luz. Solo disfrutaban del paraíso. Ninguno se sentía vacío para buscar su razón de existir. Incluso Einen, mientras vivía en aquel caos primordial, sintió ese hueco en su pecho que lo empujó a seguir con su creación. Eidor por fin se convenció que nada cambiaría. No importa si es un dios dueño de una característica o un humano con la posibilidad de lograr lo que quisiera, todo ser estaría sin buscar su razón de existir, y la luz era la culpable. Édora, al contemplar el mundo que desea instaurar su parte oscura, lleno de guerras y sufrimiento, no llegó a encontrar el sentido a un lugar así. Existir solo para tratar de sobrevivir no tenía sentido, porque no se llegaba a apreciar la existencia, ni a disfrutar la vida. Eidor, al contemplar el mundo que desea instaurar su parte pura, lleno de paz y placer, no llegó a encontrar el sentido a un lugar así. Existir solo para vivir no tenía sentido, porque no se llegaba a apreciar la existencia, ni vivir para buscar un objetivo. La diosa del bien sembró millones de mentes femeninas en el subplano mental, con el fin de que se poseyeran el cuerpo de una de las primeras 3 humanas, cada una dotada de una virtud. A una la hizo inmensamente caritativa, otra poseía una fe indestructible, y la última fue impregnada con un amor eterno. Édora ordenó a los humanos multiplicarse, ya que el poder oculto que tenían podría ayudar en el futuro a la diosa. Cada hombre tendría una esposa, y tomándose de las manos, las mujeres quedarían embarazadas. El tiempo pasó, y Crisis no volvió con su madre. Desapareció después de la primera guerra divina. Édora no sabía si su hijo murió, no sentía su existencia. Crisis no murió. Después de la batalla intentó buscar una salida de ese infierno. Él desconocía que se encontraba en Amenumbra, en el lado oscuro del universo. Su madre no se lo contó. Gracias a su búsqueda encontró los límites externos del planeta donde estaba, aquel que creó Einen para protegerse del poder del caos. No podía salir de la atmósfera.
pero siguió buscando alguna otra salida y llegó al meridiano, a la mitad del mundo. Había una enorme barrera cristalina que no le dejaba pasar y que dividía ambas partes, del infierno al paraíso. Crisis intentó destruir esa barrera, pero le fue imposible. Simplemente era una ventana hacia el mundo de la luz que su madre quería instaurar. Aquel muro cristalino era la cicatriz que el mundo hizo para sanarse cuando Einen tuvo la batalla contra sí mismo y la explosión dañó al planeta por dentro, dejando esa pared curvilínea que dividía el mundo. El Dios creador no tuvo más opción que solo ver la diferencia entre ambos lugares. Mientras tanto, Oasis recorría sus dominios, y cuando vio la otra mitad del mundo, no llegó a pensar nada en particular. La diosa de la destrucción se percató de la presencia de Crisis entre las sombras, detrás del muro. Sus miradas se cruzaron. Los dos dioses sintieron una atracción irrefrenable. Se acercaron y tocaron el muro, intentando palpar sus manos. Sus existencias lograron unirse por un segundo pese al muro que los separaba. Oasis quedó embarazada de una nueva deidad. Crisis pensó, ¿por qué a él le tocó tan cruel destino? Haber nacido y estar atrapado en la mitad del mundo oscuro y no vivir en la mitad del mundo de luz, con su madre. No, su madre era la culpable. Amenumbra habló con él. Le contó que Edora fue impulsada por un motivo que desconoce hacia esta mitad del mundo cuando se dividió el alma de Einen. El destino no fue quien atrajo a Edora bajo las sombras, y si bien ella ahora vivía bajo el poder de los 7 emisarios del final, la diosa del bien no era afectada por el destino. Además, Edora tiene el poder para acabar con Amenumbra y sus hijos, pero en vez de erradicar la oscuridad, Edora dio a luz a Crisis para enfrentarla. Pero vencer a los 7 emisarios del final para Crisis era imposible. Amenumbra le explicó al Dios creador que encadenó todas las voluntades de dioses y humanos por el destino, con el fin de cumplir el propósito, el plan maestro de la oscuridad. Si no existía el libre albedrío, la oscuridad siempre pondría el destino a su favor. Entonces, todos sus esfuerzos por vencer a Amenumbra serían en vano. El Dios creador entonces comprendió que solo hay 2 seres que podrían vencer al destino. Una de ellas era Edora, pero su madre no pelearía contra la oscuridad. Crisis en ese momento odió a su madre, odió a la razón que determinó que ella fuera llevada hasta Amenumbra, y se odió por no poder cambiar su destino. Juró que su infortunio sería la última injusticia. El tiempo siguió su curso y las cadenas del destino acercaban cada vez más a las voluntades de dioses y humanos a cumplir el propósito en un ciclo de conflicto interminable. Amenumbra rompió el pacto de paz con Edora, pero la diosa no hizo nada para recriminar a la oscuridad. Crisis, por su parte, buscó una manera de vencer al destino y comprobó que todas sus acciones eran inútiles. El destino dictaba los actos y futuro de la mayoría de los seres vivos. El Dios creador buscó concebir una deidad que controlara también el destino, pero siempre el destino cambiaba el designio a sus hijos, por el dios de la herrería divina, la diosa de la belleza, etc. Aesir, la conectora del plano mental, ayudó a Crisis a entrar en el mundo de los sueños, ya que los dioses no necesitaban dormir. Y desde ese subplano pudo crear una esfera protectora, la cual tenía el poder para que Crisis pueda ser inafectado por el destino durante 7 días. Con su plan terminado, Crisis fue a la ciudadela donde vivía su madre y los humanos que la veneraban y protegían. Edora no soportó ver todas las atrocidades que cometía su hijo, por lo que con todo el dolor en su corazón, se enfrentó a él
para detener la batalla, dándole a Crisis lo que ella debió hacer desde el principio, pero que no hizo por el infinito terror que la invadía. Creó un astro de cristal divino, Reia. Su luz disipó la oscuridad de la mitad del mundo y nulificó los poderes de los 7 emisarios del final. Cuando todos pudieron recuperar la vista después de la iluminación de la mitad del mundo, vieron que la diosa Eidora había desaparecido. Huyó para no confrontar a su hijo. Allí, donde gobernó Amenumbra, ahora se convirtió en un paraíso, donde hasta este momento la luz de Reia protegía la fragilidad de los dioses y la fragilidad humana. Si disfrutaste el video, déjanos un me gusta y escribe en los comentarios qué te pareció. Tu apoyo es vital. Compártelo con alguien que también lo disfrute. ¡Muchas gracias! Para no perderte de los próximos capítulos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Amenumbra. Y si te encanta este proyecto y quieres que siga creciendo, considera apoyarnos comprando la versión digital del cómic. De verdad lo apreciamos.